Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video aquí en tu canal, en el canal de DevHack. Recuerda suscribirte al canal, recuerda darle like a este video o los videos que te hayan gustado. También recuerda compartir nuestro canal. Queremos llegar a los 2000 seguidores. Estamos cerquita. Faltan 50 personas, así que ayúdame a lograr esta meta para que podamos crecer nuestra comunidad, podamos crear más videos y también comenta, deja comentarios, dale like, suscríbete, deja comentarios acerca que te gustó, cosas positivas o cosas que mejorar. Así que deja tus comentarios. También si quieres que hagamos algún video de algún tema específico, lo evaluamos y pues miramos si lo podemos hacer. Así que dale like, comparte, suscríbete y deja un comentario. ¿Listo? También recuerda visitar nuestra página devhack.co o búscanos DevHack en las diferentes plataformas, en Apple Podcast o en Spotify. O nos puedes encontrar en Medium, JG Gómez T, encuentra mi perfil. En mi perfil está público y lo puedes encontrar en los links del canal, mi LinkedIn, y ahí vas a encontrar muchas otras cosas que generamos, como nuestro blog post, como nuestro podcast, como workshops. Así que ve y visita todas nuestras plataformas. Síguenos por las redes sociales, por Twitter, síguenos por Facebook, DevHack, busca DevHack, y en Twitter también JG Gómez T. Te voy a dejar los links aquí de nuestras redes sociales para que nos sigas. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que es súper interesante, ya que se habla mucho de este tema que son los RAG, porque nos ayuda a minimizar unos problemas que tenemos con los LLMs. Así que vamos a ver qué es un RAG, qué problemas estamos atacando, qué problemas estamos minimizando de los LLMs gracias a crear un RAG, y vamos a hacer un ejemplo de un RAG con BigQuery y Gemini. Se puede usar otro tipo de base de datos vectorial, pero ya te voy a decir por qué BigQuery es una buena opción y por qué Gemini también es una muy buena opción. Así que vamos a hacer este ejemplo con estas dos plataformas, pero también recuerda que puedes replicar este concepto, porque te voy a explicar el concepto RAG, los pasos que tiene, y vamos a hacer un ejemplo, y esto mismo lo puedes replicar con otra base de datos o usando otro LLM. ¿Listo? Así que esto te va a servir de mucho, así no uses estas herramientas o estas plataformas. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar al tema. Así que voy a poner aquí los zapatitos del profesor para explicarte en qué consiste. ¿Qué son los LLMs? Los LLMs son unos modelos grandes de lenguaje que son unas redes entrenadas con Deep Learning que pues van a ayudar a poder generar texto y entender texto, que es un área del NLP. Si quieres saber esto más a profundidad, tengo aquí en el canal de YouTube y en mi podcast un episodio hablando sobre NLP, el Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, que es como el background de donde viene el LLM. Así que si quieres entender más allá, pues ve y escucha este episodio sobre NLP, Natural Language Processing. Así que el LLM pues viene de esta parte del NLP, porque lo que quiere con los LLMs queremos es que entienda el lenguaje humano y genere el lenguaje humano. Y esto es posible gracias a estos modelos grandes de lenguaje que pueden crear resúmenes, hacer traducciones, hacer predicciones, generar textos, resolver problemas. O sea, pueden hacer múltiples cosas, y esto va avanzando cada vez las funcionalidades. Y estos LLMs tienen unas limitaciones que no responden con datos actuales.
O sea, si le preguntas hoy cómo quedó algún partido, o hoy qué pasó alguna noticia importante, le preguntas, pues él te va a decir que no sabe esto. Pero hay técnicas que te ayudan a resolver este tipo de problemas, como grounding. Grounding es una de las técnicas y también tengo un video, te voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video. Existe un video que hablo sobre grounding y cómo hacerlo con Gemini para que tu LLM responda con datos actuales. También los LLMs pues responden con datos con los que fueron entrenados, o sea que si ellos fueron entrenados con unos datos limitados, unos datos de hace mucho tiempo, pues te van a responder de eso. Algo muy importante, que sufren de las alucinaciones. Las alucinaciones es que los LLMs pues responden como con ningún, no responden con sentido. O sea, tú dices, pero esta máquina me está respondiendo raro, porque esto no es lo que yo esperaba. Además, si tú sabes sobre el tema, pues vas a ver de que él o que esta máquina pues está respondiendo algo muy extraño, ¿no? Entonces, esos son los que son las alucinaciones. Él trata de resolver estadística, como hemos hablado en otros episodios, también en el podcast hablando de los LLMs, pues es lo que hace es algunas operaciones estadísticas y muchas de estas cosas gracias a la red neuronal, y pues se trata de generar una respuesta que él tiende a creer que es buena, pero de pronto no es tan buena, no tiene sentido. Entonces es una de las limitaciones. Y además pues los LLMs, sus datos son públicos, o sea, son entrenados con datos públicos de la internet, pero si tú quieres que este LLM responda datos, que responda información de tu empresa o donde trabajas, pues necesitas hacer algo para que, usar una técnica para que el LLM responda con tus datos. Si tú trabajas en un pool de abogados, trabajas en un colegio, trabajas en una empresa bancaria y necesitan es que los LLM respondan información de la empresa, que puede ser información pues no privada, sino más que todo de la empresa y que no se encuentra en internet. Entonces, y de casos actuales, información actualizada, pues tienes que usar una técnica para eso. Para poder que el LLM disminuya esas alucinaciones, esas respuestas sin sentido, y también que respondan con datos que son coherentes a tu empresa, a tu caso de uso, pues se puede usar una de las técnicas que se llama RAG. Existe otro tipo de técnica y estamos creando contenido para eso. Igual déjanos tus opiniones, como otras técnicas, como ya hemos hablado de grounding, otras técnicas como fine tuning, y pues habrán otras técnicas como few shot y así sucesivamente. Y vamos a estar hablando y creando videos sobre eso. Si estás interesado o interesada, deja el comentario. Entonces, RAG es una de las técnicas para eliminar o remover o minimizar más bien esas alucinaciones, pero también para aumentar la generación de contenido ya alineado al caso de uso que tú deseas. Entonces, RAG significa Retrieval Augmented Generation, generación aumentada o generación aumentada. Y esto es importante, aumentada, porque esta palabra es la clave aquí. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es aumentar el prompt. Y lo vamos a ver luego, aumentar el prompt. Entonces, esta técnica de aumentar el prompt, lo que va a permitir es que cuando estemos preguntándole, enviando algo al LM, lo que vamos a hacer es como pasarle unos otros documentos, otra información, para que él con esta información pues genere una mejor respuesta, una respuesta con mayor sentido o una respuesta coherente a tu caso de uso. ¿Listo? Algo importante, interesante, es que no necesitas hacer un fine tuning de esto ni reentrenar el modelo, porque estas técnicas son buenas para otros casos. Sin embargo, estas técnicas tienen como desventaja que no tienen al final información actualizada. Si hoy sale un nuevo documento, me tocaría volver a hacer un fine tuning al modelo o reentrenarlo, y esto a veces toma mucho tiempo, también dinero. Entonces a veces no es tan buena esta técnica para algunos casos. Entonces por eso ahí entra RAG.
Y también los LLMs pueden responder aquí información específica, que información de la empresa, de un caso de uso, podemos pasarle, aumentar en su prompt, aumentar la generación gracias a que le pasamos unos nuevos documentos. Entonces vamos a ver el proceso y vamos a hacer un ejemplo. Ya entendemos el concepto RAG, de dónde viene, qué problemas trata de minimizar, eliminar o agregar nuevas funcionalidades, y eso pues es lo que nos da RAG. RAG tiene dos partes. Una que es la preparación de los datos, muy importante. Los documentos que le vamos a aumentar para que genere una mejor respuesta, pues es un proceso de suma importancia, porque necesitamos cargar todos los documentos de diferentes fuentes. Pueden ser fuentes estructuradas con un esquema o fuentes no estructuradas que no tienen esquema. Tenemos que dividir esto, luego hacer los embeddings, que ya hemos hablado también sobre esto y tenemos varios videos sobre qué son los embeddings, qué hacer con los embeddings. Te voy a dejar también los enlaces, pero nos puedes buscar en nuestro canal. Y por último, almacenarlo en una base de datos vectorial. Entonces tomamos documentos, los dividimos, los llamamos como chunks, en partecitas. ¿Por qué? Porque pues pasarle mucho documento, aunque tenga un contexto de ventana, ahorita los LLM es muy grande, de 1 millón o 2 millones de tokens, pues igual sigue siendo a veces pequeño para algunos documentos que queremos. Y además, entre más le pasemos en la ventana de contexto, también su memoria tiende a reducir. O sea, si pasamos 2 millones, puede que no recuerde los 2 millones de tokens. Si le pasamos una cantidad más pequeña, pues recuerda estos tokens y puede generar una mejor respuesta. Entonces, por eso se divide, se generan los embeddings y se almacena esos embeddings en una base de datos vectorial. ¿Listo? Vamos a hacer este proceso en un ejemplo. Y para esa preparación de datos, que es muy importante, pues como les decía, se hace ese chunking, y ese chunking tiene diferentes técnicas. No voy a profundizar en esto, pero si lo deseas, pues déjame el comentario. Pero ese chunking puede ser de tamaños fijos o un tamaño que puede ser dependiendo de un carácter, dependiendo del contexto especializado. O sea, hay diferentes técnicas aquí. Y luego de eso, lo que se hace es una tokenización. Esa tokenización puede ser a nivel de palabra, a nivel de carácter o a nivel de subpalabras. Entonces vamos a ver esto, cómo lo podemos hacer con una librería como lo es LangChain. ¿Listo? ¿Qué librerías podemos usar para todo este proceso de preparación de los datos? Esta librería me gusta mucho, muy interesante, que se llama OnoStructure. OnoStructure es una librería que tiene una parte open source y que te permite tomar documentos no estructurados, o sea, que no tienen un esquema, como lo son un email, como lo es un texto de un documento PDF, o puede ser un Google Sheet, o puede ser un Google Docs, o cualquier otro documento que no tiene una estructura, no tiene un esquema. Cuando hablamos de un JSON, sabemos que hay un esquema. Hablamos de una tabla, sabemos que hay un esquema. Entonces, todos estos documentos que no tienen un esquema, son no estructurados, podemos con esta librería fácilmente pasar de no estructurados a algo estructurado. ¿Listo? Leerlos, tratarlos y ya poder con esto preparar estos datos. También podemos usar librerías como LangChain. Con LangChain podemos, y vamos a hacer un ejemplo, para poder hacer estos chunks, o sea, dividir los textos de los documentos. Y también con LangChain tiene integración con múltiples bases de datos vectoriales, entre esas la que vamos a usar, que es BigQuery, y entonces podemos enviar también los datos a BigQuery gracias a LangChain. También está Llama-Index, que es un framework muy similar a LangChain, framework para hacer aplicaciones de AI, y está esta librería de Hugging Face, que pues, Hugging Face como tal es toda una plataforma, que hay modelos, que hay spaces, que hay datasets, y también tiene librerías como Transformers o como Dataset, que también nos ayuda a preparar datos como Dataset o a usar algunos modelos
usando Transformers, la librería de Hugging Face. Si quiere aprender más también, tenemos 3 videos acerca de Hugging Face de forma práctica para que aprendas a usar Hugging Face. Y pues vamos a llegar a la parte de embeddings. Entonces ya tomamos los datos, los preprocesamos y luego los vamos a llevar a chunks y luego lo vamos a llevar a unos embeddings. Ya también tengo algo explicado sobre este tema. Fácilmente vamos a convertir estos textos en grupos para que podamos compararlos y encontrar la similitud semántica. Y al final lo que vamos a pasar es estos datos a vectores. ¿Listo? Estos textos a vectores, porque es la forma como podemos encontrar una similitud semántica. Y luego los vamos a almacenar en una base de datos. Hay múltiples bases de datos vectoriales. ¿Por qué vectoriales? Porque pueden guardar este embeddings, que es un vector de n dimensiones. Lo pueden guardar y además pueden hacer indexación para que sea más rápida la búsqueda, y además tienen la capacidad de poder hacer operaciones a estos embeddings, operaciones para encontrar una similitud semántica usando algunas de las operaciones típicas, como es el producto punto, como es el coseno, o como es bueno, y las bases de datos, que es importante. Estos vectores son vectores de n dimensiones, pues tenemos que almacenarlos en una base de datos. Estas bases de datos pueden almacenar estos grandes vectores y además indexarlos para hacer una búsqueda mucho más rápida, y además tienen capacidades para poder hacer una búsqueda de similitud semántica usando algunas operaciones básicas y fundamentales para esto, como son el producto punto, o como es hallar el coseno entre estos vectores, o la distancia euclidiana. Y con esto pues encontrar similitudes semánticas. Estas bases de datos tienen esa capacidad. Vamos a usar BigQuery. ¿Por qué BigQuery? BigQuery es un servicio, una base de datos que nos brinda Google Cloud, y es una base de datos, un data warehouse, un data lake, donde podemos guardar millones de datos, petabyte, terabyte, exabyte de datos, y procesarlos es muy rápido. Pero ¿por qué usarlo más allá de ser una gran tecnología? Es porque muchas empresas tienen almacenados muchos datos aquí en BigQuery. Entonces, si ya tengo almacenados los datos aquí, pues ya se me hace más fácil pues poder convertir unos datos a embeddings y dejarlos aquí. Y si ya uso este servicio, pues es muy fácil hacer esto. Entonces, esa es como el por qué. Existen varias bases de datos, como digo, el mismo Firestore, que también es de Google Cloud, o está Redis, que ya pueden almacenar base de datos, pero eso va a depender de qué estás usando actualmente, o qué es lo que quieres usar en un futuro. También va a depender del rendimiento, también va a depender de qué es lo que tú manejas más, si usas más SQL o no SQL. Entonces, todo eso va a depender de cuál base de datos pues quieras escoger. Una base de datos serverless, o sea que no tengas que configurar, instalar, hacer tuning y todo este tipo de cosas y escalar. Pues ya, ejemplo, BigQuery brinda esa facilidad. Entonces, vamos a hacer este ejemplo con BigQuery. Y la aplicación de RAG pues consiste en estos pasos, en que el usuario hace una pregunta, se recupera, aquí viene el retrieve, recupera estos documentos y se aumenta para hacer la generación de contenido. Entonces ahí viene el RAG, retrieve porque se recupera los documentos, augmented porque aumenta el prompt, y generación porque genera pues con mayor sentido, o basado en tu caso de uso, basado en esos documentos. Y este es como tal como el día a día del RAG. El procesamiento de datos puede hacerse una sola vez, pero depende cuántos documentos está generando al día o a cada hora, pues que crear
puedes crear un pipeline para estar haciendo ese preprocesamiento de los datos, pero lo que más se va a usar es que el usuario esté preguntando y preguntando. Entonces se recupera los documentos de la base de datos vectorial, documentos que tienen una similitud semántica con respecto a la pregunta, y aumenta el prompt para pasársela al LLM. Entonces imagínate que estoy pasando al LLM la pregunta más unos documentos que tienen una similitud semántica con la pregunta, así que el LLM con esto va a dar una mejor respuesta. ¿Listo? Y este es como en resumen todo: preparación de datos y la parte del Retrieval Augmented Generation, en donde está la consulta, se convierte en embeddings, va a la base de datos, busca los documentos que son similares a esa consulta del usuario, se traen los documentos más importantes, se aumenta el prompt al LLM y el LLM genera una mejor respuesta. Esto es el proceso en que consiste una aplicación RAG. Este es el primer video. En el segundo video vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer el procesamiento de datos, crear una aplicación con RAG usando BigQuery y Gemini como LLM. ¿Listo? Así que te espero en el siguiente canal. Recuerda darle like, recuerda suscribirte y recuerda compartir. Chao, chao.